le hemos pedido a Luis Omar Montoya, integrante del Sistema Nacional de Investigaciones, que nos diga cómo ve las cosas. Luis Omar, ¿cómo te ha ido? Muy buenas noches, gracias. Hola Javier, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Gracias. Te pregunto, digo, sé que no es la primera vez, por ahí fueron, ¿no? Los Arellano Félix a ver a Girolamo Pirrione, han pasado muchas cosas, pero ¿en qué insertamos todo esto, tomando en cuenta la Iglesia Católica también, ¿no? No es solamente, no es un asunto tan cualquiera. A ver, ¿cómo ves las cosas, Luis Omar? Sí, ciertamente Javier, como lo refieres, no es por supuesto la primera vez en la historia reciente del país que ocurre la intervención de la Iglesia Católica en estos asuntos. Y me parece muy pertinente la delimitación que haces porque es la Iglesia Católica, es decir, sigue teniendo una injerencia y un poder político, no solo económico, importante. Un Estado que está, el caso de Guerrero, rebasado por la violencia, un gobierno que no reconoce la situación oficialmente y por lo tanto invisibiliza no solamente la problemática, sino a las víctimas. Y entonces hay circunstancias de la vida cotidiana en Guerrero, en Chimpalcingo, en Acapulco, en torno a cuestiones tan, digamos, cotidianas como el hecho de que el gobierno, al no reconocer públicamente esta problemática, pues digamos que valida o permite que diferentes empresas manejen horarios, digamos, nocturnos, que obligan o exponen pues a sus empleados a salir a deshoras, en, digamos, circunstancias ciertamente peligrosas. Entonces, estamos delante de una problemática en donde el Estado como tal no se hace responsable, ni siquiera reconoce el problema, prefiere darle la espalda al problema y negarlo. Y es entonces la Iglesia Católica, un actor histórico y social de suma importancia para México, quien tiene que intervenir. Y además hay que decir, Javier, que los religiosos que encabezan esta iniciativa son franciscanos, que no es tema menor tampoco, porque dentro de la, digamos, estructura jerárquica de la Iglesia Católica Romana, pues tú sabes que hay órdenes religiosas y generalmente las órdenes que siempre, digamos, andan en estos asuntos de politización y de, digamos, defensa de la ciudadanía son los franciscanos y los jesuitas. Ajá. Históricamente ha sido pues su labor. Es importante también señalar, Javier, que en el caso de Guerrero y de Veracruz, que ya adelantabas en la introducción de esta nota, pues son estados gobernados por Morena, entonces no hay ahí un pretexto como sí cabe, por ejemplo, para Guanajuato, en el caso del presidente de la República, que dice, bueno, es que queremos mandar el ejército, la Guardia Nacional a Guanajuato, pero el gobernador no quiere. Bueno, en el caso de Veracruz y de Guerrero, pues son de su color, de su partido, y aún así no toman cárcel en el asunto. El presidente dijo hoy en la mañana, bueno, sí, está muy bien que la Iglesia Católica participe, pero la responsabilidad es del Estado, y yo me pregunto, ¿y entonces? O sea, ¿a qué horas van a actuar? La gente, como siempre, pues queda en medio de estas disputas, y además para la Iglesia Católica es una situación bastante preocupante, Javier, porque muchos, no solo feligreses, sino gente que trabaja como capellán, como monaguillos, en fin, se han visto afectados por la violencia. Entonces es una situación que está tocando ya directamente, digamos, a la comunidad católica como tal, ¿no? Y uno se pregunta también ahí entonces dónde está también la responsabilidad, en todo caso social, pues de las otras entidades religiosas dentro del Estado. Sabemos que en el caso de los estados del sur del país hay mayormente, digamos que organizaciones religiosas de carácter protestante, y hay ciertamente también en Guerrero pues un vacío de poder, pero esto no es nuevo en Guerrero, sabemos que Guerrero es un polvorino. Ujú. Y podríamos irnos hasta la época colonial y el factor, por supuesto, no solamente indígena, sino sobre todo afromexicano, Lucio Cabañas, en Sí. fin, y como referente, digamos, directo anterior al momento histórico que vive Guerrero, pues la administración pública del papá de la señora Evelyn Salgado, ¿no? Que también sabemos que fue ahí un político, ha sido un político importante en esta entidad. En el sexenio pasado, por ejemplo, con Astudillo, en donde la Iglesia Católica también tenía un papel importante, digamos, reclamando al gobierno pues intervención y tratando de negociar y pactar el cese a la violencia con el crimen organizado, pues fue más bien reprimido por el gobierno priista de Astudillo, ¿no? Que canceló por ahí, digamos que varias partidas presupuestales y programas que estaban destinados pues al servicio pues de los, digamos, feligreses y la comunidad católica
en general. Entonces, ¿qué nos dice, cuál es la lectura de, digamos, de este fenómeno que se está visibilizando en estos días en Guerrero? Pues que el Estado está rebasado, que el Estado no interviene, entonces tiene que hacer las labores que le corresponden al Estado por una organización tan importante, insisto, en términos históricos y sociales como es la Iglesia Católica, pero lamentablemente pues no llegaron a un A ver, acuerdo, no llegaron mm, a un término. oye, a ver, Luis Omar, ese es un asunto que para pensar. Estamos bajo circunstancias en donde en otras ocasiones la Iglesia Católica jugaba un papel muy importante y lograba influir, lograba trascender. Me acordaba ahorita, ¿sabes qué? Del importante papel de don Samuel Ruiz allá con los zapatistas y con el gobierno. Fue un mediador formidable. Me acordaba también de otros, en Apatzingán, por ejemplo, en donde ha pasado también cosas similares. Pero aquí la pregunta, Luis Omar, es, ¿qué quiere decir? Que las cosas han llegado a tal nivel que ya ni los propios bandas del narcotráfico, los propios cárteles, que en muchos casos supongo que están con la Santa Muerte o con la Iglesia Católica, ya ni eso puede, ya ni ante los prelados logra haber un acuerdo. O a ver, con todo esto, ¿qué es lo que piensas? Sí, bueno, es que ahí hay un fenómeno más que evidente que explica esta circunstancia, Javier, es que muchos de estos personajes del crimen organizado ya no son católicos, están adheridos a otras prácticas, santería, brujería, entonces ya digamos que desde la fe, desde la religiosidad católica ya no se les puede controlar, digámoslo así, o no se puede negociar con ellos, porque ya no hay un respeto pues a la estructura jerárquica de la Iglesia Católica porque se cindieron de esa fe. Ahí es donde está realmente la explicación del por qué ya no se puede negociar o no se puede unificar. ¿Qué pasaba antes en los 90s o todavía en los 2000? Que finalmente en general, digamos, el mayor número de personajes que se dedicaban a este tipo de cuestiones ilícitas, pues eran, digamos, aglutinados por la fe católica. Hoy la Iglesia Católica ha perdido influencia en estos espacios y son otras prácticas de carácter, digamos, mágico, las que, digamos, han tomado el control del escenario espiritual de estos grupos criminales, porque la criminalidad también tiene una dimensión espiritual. Entonces, hoy están, digamos, allegados a otro tipo de prácticas, chamanismo, religiones que vienen de Brasil y que sabemos que tienen su origen en África y que además se conecta, por ejemplo, con los cantantes de corridos, ¿no? Que Sí. vemos la simbología. Entonces, esa es la gran complicación. Hoy decía, por ejemplo, el obispo de Chilpancingo en su rueda de prensa que no pudieron llegar a un acuerdo porque la Iglesia Católica lo planteaba, por supuesto, desde la parte ética y moral, desde hacer lo correcto, pero es una ética y una moral que estos personajes ya no Ya no, reconocen con la identifican. Entonces el problema es bien complejo porque estamos hablando ya de una descomposición social, pero también de una, digamos, reestructuración no solamente en la organización de la familia, sino también en cómo cada quien vive su espiritualidad. Hoy hay espiritualidades a la carta, entonces ya no hay forma de unificar en torno a la Iglesia Católica y como yo decía, también es importante situar pues que estamos hablando de Guerrero, que es un estado del sur, que desde hace bastantes años ha dado un viraje pues hacia prácticas protestantes. Entonces ahí hay un Guerrero, Oaxaca, uno se encuentra un montón de iglesias, no sectas en sentido estricto. Incluso está hasta ahí metido, por supuesto, el chamanismo, uh-huh. este rollo del famoso nahualismo que tiene que ver mucho con Oaxaca, Guerrero, con Veracruz, un pensamiento mágico ahí religioso que es pues totalmente distante, ajeno, por ejemplo, al Bajío o al propio norte. En Uh-huh. el Bajío, por ejemplo, pues sí hay una, digamos, unificación, una práctica religiosa de estos líderes que están al margen de la ley en torno a la Iglesia Católica. Entonces, para la Iglesia Católica, pues se vuelve más factible poder negociar y en el sur no pasa esto definitivamente, Oye, además de que Guerrero es una sí. zona también pluricultural. Oye, lo que me llama también la atención es que en la argumentación de la diócesis es que el Papa Francisco, tenían ellos el aval del Papa Francisco para hacerlo. Sí, 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 no, y ahorita además en la política nacional,
el Papa Francisco ha estado muy presente. Sabemos, Claro, por ejemplo, de la visita de la reunión de Claudia, la representante, la candidata de Morena, y también el viaje de Xochitl allá a Roma para reunirse con el Papa, ¿no? Entonces, el Papa ahorita tiene a México, digamos que como prioridad por el momento político que está transitando. Incluso hoy en su intervención, el obispo de Chilpancingo advertía, ¿no? Y advierte y avisa de la seguramente intervención del crimen organizado en las elecciones próximas. Y sinceramente, pues va a pasar eso, Javier. O sea, en lugares como Guerrero, Veracruz, eso va a terminar ocurriendo de manera evidente. sí, Va a ser el narcotráfico quien decida realmente las elecciones en algunas de... comunidades. Sí, 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 totalmente. O sea, sí. y no hay vuelta de hoja, ¿no? Sale. Te mando un gran saludo, Luis Omar. Muy buenas noches y Abrazo, gracias. muchas Gracias. Muchas gracias.